Para el día de hoy vamos a iniciar la segunda gran unidad que la conocemos como procedimiento tributario, el libro sexto del Estatuto Tributario, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento tributario? Entonces, para garantizar el debido proceso y las relaciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias, pues lógicamente la ley estableció los debidos procesos para que esos tipos de relaciones contribuyente de administración tributaria pues se den de la mejor manera y lleguen a un feliz término. Entonces, podemos decir que el procedimiento administrativo tributario es el conjunto de normas que se deben observar para la fiscalización de los contribuyentes, determinación de las obligaciones sustanciales y formales, la discusión de impuestos, el cobro efectivo de los tributos y los contribuyentes, lógicamente, se les reconozcan sus derechos y quede establecido el debido proceso para garantizar también el derecho a la defensa. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué se trata fiscalización? Simplemente de que las administraciones tributarias tienen la obligación de verificar las declaraciones tributarias de los contribuyentes. ¿Cierto? O sea, los contribuyentes presentan una declaración privada y esa declaración privada es como su nombre lo indica, una declaración bajo la gravedad de juramento. Pero la administración tributaria tiene la obligación de verificar esas declaraciones tributarias privadas que presentan los contribuyentes con el ánimo de que los contribuyentes estén pagando lo justo. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de la fiscalización. Cumplir con el principio de la equidad y justicia. Que el contribuyente esté pagando lo que realmente debe pagar. Determinación. ¿En qué consiste determinación? Como su nombre lo indica, es determinar quiénes son los contribuyentes que están obligados a cumplir con las obligaciones sustanciales y formales, y más adelante vamos a ver qué es una obligación sustancial y qué es una obligación formal. Discusión. La discusión consiste en que no solamente la administración tributaria tiene derecho a objetar lo que presenta el contribuyente, sino que también el contribuyente tiene derecho a objetar lo que propone y presenta la administración tributaria. Entonces, se han dado una serie de procesos para poder llevar a cabo y en debida forma esos procesos de discusión de impuestos. Cobro del tributo. Uno de los principales objetivos del procedimiento administrativo es hacer efectivo el cobro de los tributos, o sea, que los contribuyentes paguen lo que deben pagar. Para eso, el estatuto tributario reviste de amplias facultades a las administraciones tributarias para que hagan efectivo ese cobro del tributo. Y lógicamente, todo esto está enmarcado en los debidos procesos y el derecho a la defensa que tienen los contribuyentes y declarantes de impuestos. Ciclo tributario. Entonces, así como en contabilidad hay un ciclo contable, en presupuesto hay un ciclo presupuestal, en las obligaciones tributarias, pues también hay un ciclo tributario. ¿Sí? Ese ciclo tributario es el siguiente. Toda obligación nace del hecho generado. Acuérdense cuando ustedes vieron bases gravables que uno de los elementos del impuesto es el hecho generador. Y ese hecho generador es simplemente la actividad que realiza el contribuyente y lo convierte en sujeto pasivo. Ejemplo, el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter municipal cuyo hecho generador es la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios en jurisdicción de un municipio. Entonces, estamos en el municipio
de Pitalito y de pronto un grupo de estudiantes se organizaron, ¿cierto? Para montar un restaurante, ¿cierto? Y ofrecer comidas rápidas a domicilio, aprovechando de alguna manera esta aislamiento preventivo y poder mover y poder generar una posibilidad de empleo a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, montaron el negocio y comenzaron a trabajar. ¿Qué significa eso? Que están desarrollando una actividad de servicios en jurisdicción del municipio de Pitalito. Como están desarrollando una actividad de servicios, esa actividad de servicios está clavada con el impuesto de industria y comercio. Entonces, por realizar esa actividad que está contenida en el hecho generador, entonces se convierten en sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio en el municipio de Pitalito. Al convertirse en sujetos pasivos, pues nacen unas obligaciones de tipo sustancial y otras obligaciones de tipo formal. ¿En qué consisten las obligaciones de tipo formal? Pues, como su nombre lo indica, son de forma. O sea, no es el pago de impuestos, sino otras obligaciones adyacentes a la obligación de pagar. ¿Como cuáles? Una obligación formal, presentar declaración. Pues una cosa muy diferente es presentar la declaración y otra muy diferente es pagar el impuesto. Entonces, la obligación formal es declarar, ¿cierto? La obligación formal es declarar. Eh, Inscribirse. Entonces, lógicamente, si usted desarrolla una actividad de servicios en la jurisdicción de Pitalito, entonces lo que tiene que hacer es eh, eh, inscribirse en el registro del impuesto de industria y comercio en el municipio de Pitalito. Por favor, denme un segundo. Listo. Estaba enviando un mensaje a una persona que no se identifica, entonces no puede ingresar a la clase. Por favor, Carlos, escriba acá a los que están intentando ingresar, que tienen que ingresar con nombre completo. Listo. Eh, Informar, claro, cuando la administración tributaria o el municipio de Pitalito le solicite una información, ustedes están obligados a enviar esa información. O, por decir algo, si en el municipio de Pitalito está consagrado en su estatuto tributario la presentación de información, así como está la información exógena a nivel nacional, pues están obligados, ¿cierto? Facturar. Entonces, lógicamente, entonces todas esos tipos de actividades se consideran obligaciones formales y como su nombre lo indica, son obligaciones, hay que cumplir. Y la obligación sustancial, pues simplemente es pagar el impuesto. Entonces, ¿qué es obligación sustancial? El pago efectivo del impuesto. Obligación formal es cumplimiento de ciertos procedimientos que establecen cada administración tributaria y obligación sustancial es pagar el impuesto. Y de esta manera se conforma el eh, ciclo tributario. Finalidad del derecho administrativo, ¿sí? Entonces, el fin o el objetivo principal del procedimiento tributario es garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial. O sea, todo esto está enmarcado es en que se haga efectivo el recaudo, ¿sí? Y para eso, el sujeto activo, que en este ejemplo que nosotros estamos dando, el sujeto activo sería el municipio de Pitalito en el impuesto de industria y comercio, pues puede facilitar los medios para que el contribuyente haga efectivo el pago del impuesto, fiscalizar, como lo dijimos ahora, verificar que está bien liquidado el impuesto y cobrar, ¿cierto? Se reviste de facultades amplias, eso lo van a explicar más adelante el grupo de cobro coactivo. ¿Qué normatividad está enmarcando todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo? ¿Cierto? El libro quinto del Estatuto Tributario, ¿cierto?
en primera medida. Y hay que decirlo que el libro quinto del Estatuto Tributario es de obligación cumplimiento a nivel nacional. Los municipios tienen que aplicar para todos estos procesos administrativos en impuestos el libro quinto, ¿cierto? Ellos pueden también simplificar esos procedimientos y adaptarlos a las condiciones especiales del municipio, pero nunca pueden ir en contravía de lo que está contenido en este libro quinto. Y cuando alguna, digamos, actividad especial dentro del desarrollo de los procesos no está enmarcado en este libro quinto, entonces debe hacerse complementariamente con el Código de Contencioso Administrativo y con las normas del Código General de Procesos. O sea, ¿qué significa eso? En primera medida, vamos a cumplir con lo que dice el libro quinto, pero que si no hay una actividad en detalle, pues entonces nos vamos al Código Contencioso o nos vamos a las normas del Código General del Proceso de manera complementaria. La ley de financiamiento que fue derogada y fue ratificado este concepto por la ley de crecimiento es que los conceptos de la DIAN ya no se pueden tomar para defensa de los contribuyentes, o sea, para sustentar las actuaciones de los contribuyentes. Simplemente eso es interpretación oficial para los empleados públicos de la DIAN. ¿Sí? Entonces eso es importante. También dentro de la ley de crecimiento económico, ya el fraude o la evasión tributaria quedó contenido como un delito. ¿Sí? Antes simplemente a usted era un evasor tributario, entonces simplemente lo que se hacía era que pagaba con dinero y no había problema. Entonces, hoy en día, dependiendo del monto de la evasión, pues se puede compensar con dinero, con multas, o se paga con cárcel. Entonces, ¿cómo quedó esta situación? Entonces, si el mayor impuesto a cargo está entre 250 y 2.500 salarios mínimos, ¿cierto? Usted pagará una condena privativa de libertad, o sea, cárcel entre 36 a 60 meses. Y adicionalmente, se le va a ganar una multa o una sanción equivalente al 50% de ese mayor valor que usted estaba evadiendo. ¿Sí? Pero esto esa posibilidad, en este caso, que es entre 250 y 2.500, hay la posibilidad de extinguir la acción penal, ¿cierto? Hay posibilidades. Si la defraudación es superior a 2.500 salarios mínimos e inferior a 8.500, la privación de la libertad, la pena es entre 48 y 80 meses, una sanción o una multa del 50% del impuesto a cargo, y también hay la posibilidad de extinguir la acción penal. Pero si la defraudación es superior a 8.500 salarios mínimos, la pena privativa de la libertad es de 54 a 90 meses, la sanción del 50% del valor, y en este caso, si no hay la posibilidad de extinguir la acción penal, o sea, que se va para la cárcel o se va. Clasificación de las normas subjetivas, particulares y concretas. Entonces, Colombia, hay de manera generalizada, podemos clasificar las normas en dos. Normas objetivas, ¿cierto? Normas objetivas, que esas normas son generales y abstractas, o sea, que están hechas para que todo el mundo cumpla, como por ejemplo, una ley, un decreto, una resolución, una ordenanza o un acuerdo municipal. Esas normas son objetivas, generales y abstractas, que están hechas para que todo el mundo cumpla, ¿cierto? La clasificación que vamos a ver son las subjetivas, particulares y concretas. ¿Qué significa? Que estas tipos de normas
no se hacen para que las cumpla todo el mundo, sino que se hacen para que ciertas personas las cumplan. Y ese tipo de normas son las actuaciones de las administraciones tributarias. ¿Cómo así? Una resolución que impone una sanción a un contribuyente, pues es una norma subjetiva particular y concreta, porque esa norma solamente aplica para que la cumpla la persona o el contribuyente que se está sancionando, ¿cierto? Eso para diferenciar a las normas de carácter general. Entonces, las normas que emite las administraciones tributarias son normas subjetivas, particulares y concretas, y que se clasifican en cuatro. Actos administrativos de trámite, es el primero. Actos administrativos preparatorios, actos administrativos principales y actos administrativos secundarios. Entonces, comencemos con el primero, que es ¿qué es un acto preparativo de trámite? ¿Sí? Entonces, los actos preparativos de trámite son actos de la administración tributaria que tienen como único objetivo es impulsar el procedimiento tributario. ¿Qué significa eso? De alertar de manera voluntaria al contribuyente que usted está cometiendo una actuación indebida o está teniendo una omisión en alguna de sus obligaciones de carácter tributario, ¿cierto? Ejemplo, usted se vencieron los plazos del impuesto de industria y comercio y usted no presentó su declaración, ¿cierto? Entonces, le puede llegar a usted un requerimiento ordinario. Ese requerimiento ordinario le está advirtiendo a usted que usted está obligado a presentar la declaración, que se vencieron los plazos y que hasta el momento no ha efectuado esa presentación de la declaración, ¿sí? Entonces, simplemente se le está advirtiendo para que el contribuyente sea consciente de la falta que está cometiendo y, pues, lógicamente, corrija su actuación. Y en este caso, pues, es presentando la declaración. Estos actos de trámite no son obligatorios en todo el proceso que vamos a mirar, ¿cierto? O sea, son, como su nombre lo indica, son formalismos para impulsar y advertir, ¿cierto? O sea, que si la administración tributaria no los quiere hacer y entra ya al proceso en firme, obligatorio, que lo puede hacer. Por eso esos actos no son obligatorios. Entonces, ejemplo, tenemos el requerimiento ordinario, como por ejemplo el ejemplo que les acabé de dar, y el emplazamiento para corregir. ¿Sí? Entonces, el emplazamiento para corregir son actos de trámite. Entonces, usted ya tenía presentado una declaración, la administración tributaria se da cuenta de que tiene esa declaración de errores, entonces lo emplaza para que corrija. Estos son los dos ejemplos de actos de trámite. Segundo acto, acto preparatorio. ¿Sí? Estos actos preparatorios son esenciales y son obligatorios y son previos a los actos principales. ¿Sí? Los actos principales son los que ya generan algún tipo de decisión jurídica. Los actos preparatorios es el que garantiza el derecho a la defensa del contribuyente, porque todo proceso debe garantizar la debida defensa y el debido proceso. ¿Sí? Entonces, este acto es esencial porque es el acto en que se le notifica al contribuyente de manera oficial y obligatoria la falta que está cometiendo, ¿cierto? Única y exclusivamente para que el contribuyente se pueda defender, ¿cierto? Si no, por eso debe ser obligatorio, porque si no existe este acto en todo el proceso, entonces estaríamos violando la posibilidad del que el contribuyente se defienda, ¿sí? Ejemplo, usted en el proceso, cuando usted está omiso en la presentación de una declaración, llámese industria y comercio o cualquier tipo, ¿sí? Y usted no
usted no le notifica el acto preparatorio obligatorio en este proceso, y eso lo vamos a mirar más adelante, es el emplazamiento para declarar, ¿sí? Donde la administración tributaria lo está emplazando a usted para que presente la declaración, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que usted ya la presentó y que de pronto es un error del sistema. Entonces, ¿qué tal que este emplazamiento no se omita? ¿Sí? Entonces, usted no se puede defender y lo pueden estar sancionando de manera indebida porque la administración no le advirtió de manera formal de que usted no había presentado la declaración. Entonces, estos actos preparatorios son esenciales. Y lo que le quieren decir al contribuyente lo están advirtiendo de lo que pretende hacer la administración, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene una declaración con errores, entonces le está diciendo la administración tributaria al contribuyente, señor, usted tiene estos errores en su declaración, corríjalos, porque si usted no los corrige, yo los corrijo por usted y lo sanciono por esos errores, ¿sí? Sin embargo, le da la oportunidad de que se defienda, ¿cierto? Lo mismo, ustedes lo visitan, por ejemplo, por facturación. En el momento en que lo visitó, se dieron cuenta de que usted no estaba facturando. Entonces, la administración debe emitir un acto preparatorio donde que se llama pliego de cargos, y lo tenemos, pliego de cargos, y consiste en que la administración le cuenta lo sucedido y le dice que lo va a sancionar con el cierre del establecimiento por usted no cumplir con el deber formal de facturar, ¿cierto? Entonces, y lógicamente le está dando la oportunidad de que usted se defienda antes de que sea sancionado. Entonces, estos son los actos preparatorios que son esenciales, obligatorios y previos a los actos principales. Entonces, el ejemplo son el requerimiento especial, el emplazamiento para declarar y el pliego de cargos, y más adelante vamos a ver cómo queda el proceso completo en cada uno de estos. Seguimos ahora con los actos principales. Estos actos principales son los actos administrativos que dejan efectos jurídicos, ¿cierto?, en contra del contribuyente. O sea, es el acto principal. Entonces, estos actos principales lo conocemos como liquidaciones oficiales. O sea, hay una liquidación privada, que es la que el contribuyente presenta de manera voluntaria y bajo el grado de juramento, ¿cierto? Y en el proceso de discusión, ¿sí?, o de fiscalización, y no se pusieron de acuerdo y el contribuyente no pudo tumbar o argumentar su defensa con los medios de prueba necesarios, entonces procede el acto principal, que es el que tiene efectos jurídicos, y es simplemente que si usted no quiso cambiar su declaración, la DIAN o la administración tributaria lo hace por usted, ¿cierto? En este caso tenemos de ejemplo las liquidaciones oficiales, la resolución sanción y la resolución que concede o niega la devolución, la solicitud de devolución o compensación. Y por último, tenemos los actos secundarios. En este caso, actos secundarios pues no hacen parte del proceso, pero sí sirven para resolver recursos en la vía gubernativa. Cuando nosotros hablamos vía gubernativa, es la discusión entre contribuyente y administración tributaria. Esa es la primera fase. Discusión entre contribuyente y administración tributaria. Y la otra vía es la vía judicial, ¿sí?, que es cuando no se pudo poner de acuerdo la administración tributaria y el contribuyente, entonces van a un juzgado administrativo para que un juez decida quién de los dos tiene la razón. En este caso, estos actos secundarios son los que resuelven los recursos en la vía gubernativa, o hoy la conocemos como vía administrativa, ¿cierto? Estos actos no son objeto de demandas, entonces deben demandarse, lógicamente, los actos principales, y los actos secundarios se pueden demandar en la jurisdicción del contencioso administrativo. Digamos que esos son los tipos de actos
que se dan en el proceso de discusión, fiscalización y determinación de impuestos. Ahora, ¿qué otras normas tenemos que tener en cuenta para poder entrar a discutir o determinar situaciones frente a la administración tributaria? Entonces, ¿quiénes son capaces y cómo se pueden representar en estos procesos de determinación y discusión? Entonces, se puede representar de manera personal, o sea, yo mismo me puedo representar, no, yo no necesito a nadie más, yo me represento a mí mismo, o a través de un representante o apoderado, ¿sí? Entonces, por decir algo, una persona jurídica, ¿cómo se representa la persona jurídica? Pues a través de su representante legal. Un menor de edad, ¿cómo se representa? Los padres son los que tienen que representarse. Ahora ya se nos va a cortar, vamos a explicar en qué consiste la agencia oficiosa. Entonces ya le mando de nuevo el enlace, el ID para la nueva sesión. Bueno, entonces estábamos mirando la forma en cómo se pueden representar las personas y decíamos que personalmente o a través de representantes o apoderados. Una persona jurídica se hace representar a través de un representante, del representante legal. Los menores de edad se hacen representar a través de sus padres. Y para efectos única y exclusivamente tributarios, existe la figura de la agencia oficiosa. ¿En qué consiste esta figura de la agencia oficiosa? Consiste en que usted, por decir algo, vamos a decir que usted se fue de vacaciones o de alguna manera lo cogió en otro país este aislamiento preventivo que estamos viviendo y no ha podido regresar aquí a Colombia y le fue notificado alguna actuación de la administración tributaria, ¿sí? En la cual usted debe hacer esa respuesta de manera personal, aunque pues de todas maneras ya con todos los medios que hay, medios de tecnología, se es permitido la notificación y la respuesta electrónica. Pero vamos a suponer que no es posible y hay que hacerlo de manera personal. Entonces, esta agencia oficiosa permite que un abogado, exclusivamente un abogado, sin su autorización, haga la respuesta a ese requerimiento o a esa situación que le está haciendo la administración tributaria, ¿sí? Y eso se llama agencia oficiosa. O sea, el abogado se dio cuenta de su situación, que usted está incomunicado donde está o como sea, y entonces hace uso de esta agencia oficiosa para poder responder la actuación ante la DIAN, ¿sí? Eso únicamente lo puedan hacer los abogados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted regresa al país, el abogado le cuenta de la situación, ¿cierto? Le dice que le fue notificado que usted no estaba por fuera del país, que no había posibilidad de que usted respondiera. Entonces, a través de esta figura de agencia oficiosa, usted respondió. Entonces, lo que debe hacer el contribuyente en ese caso tiene dos caminos. Primero, ratificar lo que el abogado hizo por usted. O sea, las consecuencias las asumiría el contribuyente, ¿cierto? Y en ese caso el abogado se desprende de cualquier responsabilidad. Pero si el contribuyente dice, no, hermano, usted respondió esto mal, de eso no se trataba, usted me va a perjudicar, y entonces no ratifica la actuación del abogado, ¿sí? Entonces el abogado se convierte en responsable solidario, o sea, van a responder conjuntamente por lo que se derive de la actuación del abogado. Y más adelante, pues vamos a mirar en qué consiste una responsabilidad subsidiaria o una responsabilidad solidaria. Presentación de escritos y recursos. Entonces, nosotros, ¿cómo presentamos? ¿De qué manera se pueden presentar los escritos y recursos o responder recursos o interponer recursos, perdón, ante la administración tributaria? Se pueden hacer presentación personal, o sea, que usted vaya a la administración tributaria
se identifica y dice, yo soy tal persona o yo soy el representante de tal sociedad. Aquí está el certificado de Cámara de Comercio donde se acredita que yo soy el representante legal. Mira, aquí está la cédula y vengo a presentar este escrito o a interponer este recurso. Es la primera opción. Segunda opción, presentación electrónica. Entonces, hoy en día hay algunos procesos, la gran mayoría de procesos se pueden realizar a través de medios electrónicos. ¿Sí? Entonces, mediante la plataforma de la DIAN podemos realizar todo este tipo de procedimientos electrónicos. Y hay algunos que se requiere la presentación electrónica con firma digital, ¿cierto? Entonces, esa firma digital no es la misma firma en algunos casos se usa una firma certificada por un organismo que certifica firmas digitales, como por ejemplo Certicámara o por ejemplo GSE, y hay otros procesos en los cuales se requiere la firma de la DIAN para la presentación de las declaraciones. Entonces, algunos recursos, respuesta a requerimientos y pliego de cargo, la solicitud de devolución y derechos de petición se requiere de firma digital, ya sea de firma digital certificada por un organismo competente para esto o la firma digital para la plataforma Muisca de la DIAN. Y son las tres maneras de presentación de escritos y recursos. Notificaciones. ¿En qué consiste el proceso de notificar? ¿O qué es notificar? Notificar es dar por enterado de algo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa usted? ¿Está usted notificado? Cuando nosotros decimos, ¿está usted notificado? Significa de que usted de manera formal se enteró de algún asunto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la forma correcta en cómo la administración tributaria debe notificar los medios y cómo deben notificar sus actuaciones tributarias. ¿Cuáles actuaciones? Pues todos los actos que miramos de trámite, preparatorios, principales y secundarios. Entonces, ¿cuál es la manera correcta para que el contribuyente se dé por enterado de las actuaciones que está pretendiendo hacer la administración tributaria? Entonces, lo primero es que la notificación legal debe cumplir con estos requisitos. El primer requisito es utilizar el medio ordenado por la ley. Pues, dependiendo de cada procedimiento establecido en la ley establece un medio de notificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser personalmente, o sea, significa de que ese procedimiento tiene que notificarse directamente a la persona o tiene que notificarse a través de un medio electrónico. Entonces, la ley dice cómo se debe notificar. Bueno, entonces, el primer requisito para que se considere que la notificación quedó legal es utilizar el medio ordenado por la ley. Entonces, en cada tipo de procedimiento, la ley establece cuál es el medio de notificación. Más adelante vamos a ver cuáles son los medios que se pueden utilizar. Segundo requisito, ¿en qué consiste el procedimiento de notificación? Entonces, se debe entregar el original del acto administrativo que se está notificando. Ese acto administrativo en su contenido debe indicar los recursos y objeciones a que tiene el derecho el contribuyente para que se pueda defender, ¿sí? Entonces, usted tiene derecho a tal recurso o usted puede presentar las objeciones y tiene que decirle el término para interponerlo. O sea, tiene 15 días de plazo o 30 días, ¿cierto? Y adicionalmente tiene que decir ante quién tiene que presentar el recurso o la objeción
y el sitio donde debe presentarse o radicarse. Entonces, eso es importantísimo, ¿cierto? Y debe notificarse a la persona indicada, ¿sí? Entonces, lógicamente, usted tiene que notificar al que está allí. Si es la persona representante legal, tiene que notificar es a él. Sí, a mí me pasó una situación por allá en uno de los municipios donde estaba haciendo apoyo a la gestión de recaudo de impuestos. Eh, Les voy a contar específicamente. Se trataba de un puente que se hizo en la vía para Nátaga, ¿sí? Cuando uno comienza, si ustedes conocen o han ido a visitar la Virgen de la Merced en Nátaga, después de que pasan Paicol y antes de llegar a La Plata hay un cruce, baja uno, ahí hay un río, ¿cierto? Cuando estuvo la avalancha del país, pues ese río se lo llevó la avalancha, ¿sí? De una manera, de una manera rápida se declaró la emergencia. Eso fue en el gobierno de Uribe. Se decretó la emergencia invernal, ¿cierto? ¿Para qué se declaró la emergencia invernal? Para poder decretar la construcción rápida de todos esos tipos de puentes. Pero para hacer un puente, pues eso no se hace de la noche a la mañana, pues porque estamos en Colombia, aquí las obras se demoran un poquito más de lo normal, ¿cierto? Entonces, de una manera alterna, se contrató la construcción de un puente peatonal para que la gente pudiera traspasar el río, ¿cierto? El río Negro, creo, sí, el río Negro, el río Páez creo que es, no recuerdo muy bien, y pues poder permitir la transabilidad de todos los pobladores. ¿Sí? Ese puente lo hizo una empresa de Neiva, ¿sí? Como es un contrato de obra que fue ejecutado en el territorio del municipio de Nátaga, esa empresa constructora, por tratarse de un contrato de prestación de servicios, por los contratos de obra son contratos de prestación de servicios, entonces ellos se convirtieron en sujetos pasivos del impuesto, ¿cierto? En sujetos pasivos del impuesto. Tenían que presentar declaración y pagar impuestos en el municipio de Nátaga. Resulta de que esa empresa ya ha pagado el impuesto en Neiva porque ellos tenían domicilio en Neiva. Y nosotros lo requerimos y comenzamos a hacer todo el proceso. ¿Cierto? Le notificamos emplazamiento para declarar. Ellos se defendieron, dijeron que ellos no eran sujetos pasivos porque tenían el domicilio en Neiva y que ellos habían pagado en Neiva. No nos hicieron caso, entonces iniciamos por notificarles una resolución sanción. Y ese era un poco de plata de la resolución. Entonces, había que notificar de manera personal la resolución sanción por no declarar, ¿sí? Entonces, el medio que ordenaba la ley, el medio que ordenaba la ley era la notificación personal. Entonces, se citó al representante legal para que fuera hasta Nátaga para poderle notificar la resolución sanción, ¿sí? Y para poder hacer este segundo requisito que era entregarle el acto y firmar a la constancia de recibir. Efectivamente, se mandó por correo la citación al representante legal, que allá llegó al municipio la accionista mayoritaria. Él tenía como el 70% de la empresa. Dijo, mire, aquí está la Cámara de Comercio, yo soy la accionista mayoritaria, prácticamente yo soy la dueña de la empresa. Entonces, necesito que me notifiquen. Entonces, en ese momento el tesorero me llamó y me dijo, bueno, ¿quién está allá? Que la dueña de la empresa. Yo, bueno, pero ¿quién es la dueña? ¿Es la representante legal, la que aparece en Cámara de Comercio? No, dice que ella es la dueña, pero que el representante legal no fue. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dijo? Le dije yo al tesorero, le dije, hágame el favor y no le puede entregar el acto. ¿Por qué? Porque si no le entregamos, si nosotros le notificamos al socio, pues estamos notificando a una persona que no es el representante legal. Y entonces, pues eso es lo que ellos quieren.
que nosotros lo notifiquemos y por ende más adelante ellos puedan tumbarnos la sanción porque no se dio debida notificación. Entonces, de eso se trata, de notificarse a la persona indicada. Si no es ni el papá, ni la mamá, ni la esposa, ni el socio, no, es el representante legal, ¿cierto? Para eso miraba nosotros ahora esto, esto estamos mirando. Entonces, estamos notificando a una persona jurídica, debemos notificar es al representante legal. Y como nosotros nos cercioramos que sea el representante legal, pues se tiene que acreditar que es el representante legal. ¿Y cómo se acredita? Pues presentando un certificado de representación legal de la Cámara de Comercio. Ahí miramos quién es el representante legal y decimos, hágame favor, me presta su cédula para saber si es la persona de que está ratificada en el certificado de representación legal, ¿cierto? Un menor de edad, ¿sí? Entonces, el menor de edad no lo podemos notificar. ¿A quién tenemos que notificar? Pues a los padres, ¿sí? Que son los representantes de los menores, ¿cierto? O si es una persona natural, pues es la persona natural. En el caso de los menores de edad, pues tendrán que presentar el registro civil de menor de edad y ahí está quién es el padre de la persona. ¿Cierto? Entonces, esa es la manera, el deber ser para que las notificaciones queden debidamente legales. Si se ha cometido algún error en el proceso de notificación, entonces, lógicamente, ellos pueden argumentar que no se notificó de manera correcta y si no se notifica de manera adecuada, pues se puede violar o violentar el derecho a la defensa. Ahora, los medios de notificación, ¿sí? Entonces, la, la norma tributaria del libro quinto establece estos medios de comunicación. Por correo, ¿cierto? Y a textualmente aparece que red oficial, pero esto fue declarado inexequible porque viola el derecho a, a la equidad. ¿Cierto? Discrimina, solamente puede dar el correo oficial, sino cualquier entidad de correo, ¿cierto? El principio de la equidad violenta, entonces cualquier empresa de correos puede notificarse. También el otro medio es el correo electrónico, ¿sí? Acuérdense que la ley de crecimiento dijo que si usted tiene en el RUT registrado un correo electrónico, ese correo electrónico es donde usted se puede notificar. Por eso es ahora muy importante que todos los contribuyentes revisen sus RUT para saber qué correo electrónico es el que tienen ahí, porque si no, si es un correo que no existe o un correo que usted perdió la clave y que ya no tiene su acceso o X o Y motivo, ahí lo notifican y usted no se da por enterado, pero quedó debidamente notificado. Entonces, primer medio, por correo físico o por correo electrónico. Segundo medio, personalmente, o sea, que es a la persona directamente a la que se va a entregar el documento. Por edicto, edicto significa que van a hacer un documento que se llama edicto y se va a publicar en la cartelera de la entidad. Publicación en un diario de amplia circulación y aquí también ya se dio la posibilidad de publicarlo en página web. Esto de publicación en un diario de amplia circulación todavía se usa, pero también de manera complementaria o alternativa también se puede publicar en la página web oficial de la entidad. Hay un modo de notificación que se llama conducta concluyente. ¿En qué consiste esa conducta concluyente? Conducta concluyente significa que usted no se le notificó de una manera, o sea, de la manera correcta o en el medio correcto, ¿cierto? Pero usted se dio por enterado, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, que usted en su RUT tiene una dirección de notificación diferente a la dirección del domicilio principal. ¿Sí? Entonces, la administración tributaria le notificó por correo
a a la dirección del domicilio principal y tenía que hacerlo era a la dirección de notificación. Entonces, usted le llegó, o vamos a poner un ejemplo más sencillo, que usted cambió de dirección, ¿cierto? Y usted actualizó su RUT. Bien, como debía, con el mes de plazo que tiene para actualizar el RUT. Y resulta que usted, la administración tributaria, cometió el error de notificarlo a la dirección vieja. ¿Qué pasó? Quedó mal notificado porque se fue por correo a otra dirección. Pero resulta de que la dirección donde usted estaba es un amigo suyo, entonces lo llamó, mira, aquí le llegó un sobre de la DIAN, se lo entregó, usted miró y entonces respondió, se defendió. La notificación es para garantizar el derecho a la defensa. Y como si usted se defendió, así haya quedado mal notificado, usted se defendió, entonces se dice que usted se notificó por conducta concluyente, o sea, que por cualquier medio usted se dio por enterado y no se le violentó el derecho a la defensa, ¿cierto? Entonces, si usted responde, es porque usted está enterado. ¿Sí? Y eso se llama conducta concluyente. Y hay que tener claro que los términos comienzan a contar a partir del día siguiente al acto de notificación. Por ejemplo, que a usted le llega la notificación, usted tiene derecho para defenderse o interponer un recurso en 15 días o un mes, ¿cierto? Entonces, ese mes comienza a contar a partir del día siguiente hábil al recibido. Si usted lo recibió el lunes, entonces los términos comienzan a contar a partir del martes. Deberes y obligaciones formales. Entonces, estamos mirando que hay obligaciones sustanciales y obligaciones formales. Obligaciones sustanciales son todos los procedimientos, lo que miremos, procedimental, presentación de declaraciones, facturar, presentar informe, escribirse. Esas son obligaciones eh, formales. Y la obligación sustancial es el pago del impuesto. Entonces, ¿quién es el que debe cumplir con las obligaciones formales? ¿Sí? De presentar declaración, de facturar, de inscribirse, de presentar informes. Entonces, pues los representantes. Entonces, los padres cuando los hijos son menores. Entonces, si hay un menor, ¿cierto? Que requiere de una actuación, entonces quien debe cumplir con esa actuación son los padres, porque los padres son los representantes de los menores. Los tutores o curadores por los incapaces. O sea, cuando se ha declarado una persona incapaz por una enfermedad médica o por una incapacidad, bueno, por lo que haya sido, eh, un juez de la República tiene que eh, autorizar un tutor o un curador que va a ser el representante del que va a quedar incapacitado. Y entonces este tutor es el que tiene que cumplir con las obligaciones formales del incapacitado. Los representantes legales por las personas jurídicas, eso pues no tiene ninguna discusión. Y en el proceso de sucesión nombran una albacea, que es un proceso de sucesión. Una persona se muere y tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones formales y sustanciales, ¿sí? O sea, el muerto tiene que seguir cumpliendo con sus deberes fiscales, ¿sí? Con sus obligaciones fiscales. Pero como no puede porque ya se murió, pues cuando se abre un proceso de sucesión, el juez tiene que nombrar un albacea y ese albacea es el representante del muerto para el cumplimiento de las obligaciones formales. Y aquí hay dos tipos de estos representantes. Nace una responsabilidad subsidiaria, una responsabilidad solidaria, y eso lo vamos a ver cuando miremos lo de cobro coactivo. ¿Qué tipo de declaraciones tributarias existen? Pues aquí hay algunas, ¿no? Hay algunas. Denme un segundo, por favor. Entonces, estas son algunas de las declaraciones tributarias. La verdad, si ustedes han mirado la plataforma de la DIAN, pues lógicamente hay muchas más declaraciones tributarias. Frente a impuestos nacionales, pues está la declaración de renta y complementarios, el IVA.
retención, declaración de retención a la fuente, el impuesto al consumo, impuesto a la riqueza, declaración de activo exterior. Bueno, en fin, la forma de presentación de las declaraciones es presencial y en bancos, ¿cierto? Ya casi todo el mundo presenta presencial, perdón, virtual, ¿sí? Presencial en bancos son muy pocos los que quedan y la gran mayoría ya lo hace virtual a través de la plataforma física de la DIAN. Declaraciones que se tienen por no presentar. Esto también ya, aunque todavía está en el estatuto tributario lo que le estoy diciendo, pero, pero pues todavía sigue, es ya imposible de pronto para las declaraciones de impuestos municipales es posible que se equivoquen, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuándo se entiende por no presentada? Cuando la presentación se da en un lugar equivocado. Ya sabemos que o se presenta virtual, no hay ningún problema, o en el banco, ¿cierto? Usted no puede ir a un supermercado a presentar a un corresponsal bancario a presentar una declaración, a no ser de que sean tan avispados y se la reciban, la platica y ahí queda. Cuando esté sin identificación del declarante, pues esto tampoco ya da lugar, porque para usted presentar la declaración, usted, por lo menos para las declaraciones nacionales, usted tiene que hacerlo a través de la plataforma y presentarla virtualmente, o si la va a presentar en presencial en bancos, debe hacerla a través de la plataforma. Ya no existen formularios, o sea que ya no se pueden equivocar, sin embargo, todavía está contemplado. Sin factores para identificar las bases grabables. Este sí es. Las bases grabables, lógicamente, cuando miremos, ustedes miraron las declaraciones, hay una parte, siempre hay una parte en la cual están las bases grabables. Si ustedes no tienen esas bases grabables, pues se tiene como no presentada, cuando no esté firmada. En este caso, es también cuando usted la presenta presencial en bancos. ¿Por qué? Porque pues, si es virtual, exige la presentación, la firma de los responsables. ¿Sí? Hay una declaración que se entiende como no presentada y es la declaración de retención en la fuente. ¿Cuándo se tiene por no presentada? Cuando usted no la paga dentro del plazo establecido. Entonces recordemos, ley de crecimiento económico. Usted puede presentar la declaración de retención sin pago, pero tiene 2 meses de plazo para pagarla totalmente, ¿cierto? Entonces, si transcurridos esos 2 meses y usted no la ha pagado totalmente, se considera como no presentada y no se requiere ningún acto administrativo para decir que esa declaración se tiene por no presentada. Entonces, eso es muy importante. Se cometen muchos errores a veces cuando no, por ejemplo, vengo yo, hoy se me venció la declaración de retención en la fuente. Esto la presenté hoy. ¿Cuánto me dio a pagar? 5 millones de pesos. Pero no tenía plata, la presenté hoy y resulta que mañana voy a pagarla. O sea, que hay un día de mora en el pago, no en la presentación. La presentación quedó correcta, dentro del término correcto, pero no la pagó. Y entonces la pagó al día siguiente, pero pagó los mismos 5 millones. ¿Qué significa? De que no pagó intereses de mora, o sea, por ese día. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De que va a quedar un saldo, así sea de 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, pero ese saldo que quedó significó de que usted no pagó completamente su declaración tributaria de retención en la fuente y transcurrió los 2 meses, esa declaración se dio por no presentar. Entonces, ese es un error que se comete comúnmente y por estos días han estado requiriendo a la gente por esas declaraciones que se consideran como no presentadas. Correcciones de las declaraciones tributarias. Entonces, dependiendo del tipo de corrección, hay dos maneras de presentar las correcciones. Entonces, cuando el saldo a favor, hay una corrección que es la corrección del artículo 588 y la otra corrección es la corrección de declaraciones tributarias del artículo 589. El primer caso, cuando se trate de una corrección que se origina un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar en qué consiste el proceso. Ejemplo, yo presenté una declaración de renta
que el saldo a pagar me daba 5 millones. Hice una corrección y con la corrección el valor a pagar era de 7 millones. Significa de que entre la declaración inicial y la corrección inicial y la corrección, entre la declaración inicial y la corrección, me dio un mayor valor a pagar. O sea, me aumentó el valor a pagar. Entonces, ese tipo de declaraciones se van a modificar de acuerdo a este procedimiento. O cuando da un menor saldo a favor. ¿Cómo así? Que yo presenté mi declaración de renta y la declaración de renta me está dando 10 millones de pesos de saldo a favor. A favor. Entonces me di cuenta de un error. Corregí mi declaración y cuando yo corrijo mi declaración, ese saldo a favor se redujo a 7 millones de pesos. Entonces, en ese caso, el saldo a favor es un menor saldo a favor, entonces también aplica este artículo para la corrección. Cuando la corrección no modifica el valor a pagar o el saldo a favor, ¿sí? Entonces, cuando usted le dio el mismo valor a pagar, ¿sí? No se modificó el valor a pagar o el saldo a favor. Entonces, también se puede hacer utilizando este mismo procedimiento. Ejemplo, yo tengo una declaración de retención en la fuente, ¿cierto? Y la declaración de retención en la fuente me dio a pagar 3 millones de pesos. Cometí un error y me dio el mismo valor a pagar. Entonces, lo vamos a hacer con este mismo artículo de procedimiento. Un ejemplo de eso, que nos dé el mismo valor a pagar. Por ejemplo, que usted tenía honorarios por 2 millones de pesos de retenciones. Y resulta de que usted se equivocó y usted declaró inicialmente que eran dividendos, 2 millones de dividendos. Entonces, simplemente corrigió y la puso como honorario. Cuando se origina por un mayor valor a pagar, un menor saldo a favor, o cuando no se modifica el saldo a favor, se debe seguir el siguiente procedimiento para poder presentar esa declaración de corrección. Entonces se hace una nueva declaración y se presenta en el medio en que usted lo viene presentando. O sea, si la viene presentando virtual, se presenta virtual, o si usted la viene presentando en un banco, usted tiene que presentar la corrección en banco. El plazo que usted tiene para poder presentar una corrección a la declaración son 3 años del término que usted tenía para presentar la declaración inicial. O sea, dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se le venció la obligación de declarar, tiene 3 años para poderla presentar. Ahora, es importante decir que en este caso, en el caso B, cuando usted no le varía el saldo a pagar o el saldo a favor, pues en este caso no tiene sanción. En cambio, en el otro caso sí tiene la sanción y cuando miremos las sanciones, entonces vamos a mirar de qué se trata la sanción, ¿cierto? Y también no hay lugar a sanción cuando las diferencias son generadas por diferencia de criterios entre la administración tributaria y los contribuyentes. Y esa diferencia de criterios no es que simplemente el contribuyente piense diferente a la DIAN, no. Tiene que ser un criterio debidamente sustentado y argumentado, ¿cierto? Lógicamente, normalmente esas diferencias de criterios se establecen es cuando están en el juzgado, en la etapa judicial, y pues el juez decreta que no hay sanción porque se trata de diferencia de criterios. Entonces, esta es la primera forma de cómo se debe corregir las declaraciones. La segunda forma es todo lo contrario al caso anterior, o sea, cuando se origine la declaración de corrección, origine un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor. O sea, que yo tengo un valor a pagar de 10 millones y me dio la corrección 5 millones, o sea, se me redujo el valor a pagar. O si es saldo a favor, se me aumenta el saldo a favor. Tengo un saldo a favor de 5 millones y la corrección me dio un saldo a favor de 10 millones. Entonces, esa es. O cuando en este caso, cuando la corrección se origina mayor a pagar más alto por diferencias de interpretación del derecho, que esto sí ya se hace, es como yo se los explicaba, ante el contencioso,
¿cierto? Se puede sustentar esas diferencias de criterio porque la administración tributaria nunca nos va a reconocer esas diferencias de criterio. ¿Cuál es el procedimiento en este tipo de correcciones? Entonces se presenta la respectiva declaración por medio del cual el contribuyente está obligado. O sea, ¿cuál? Si es en bancos, pues se presenta la corrección en banco. Y si es virtual, la presenta virtual. En este caso, no liquida sanción, no se liquida sanción, ¿cierto? Y se tiene un año de plazo para poder corregir. ¿Sí? Hay que tener claro, es importante que el hecho de que no tengan sanción no significa de que la administración pierda la facultad de fiscalizar. La administración puede fiscalizar esa declaración y si encuentra un error, pues entonces tendrá que corregirse y en ese caso sí tendrá sanción. ¿Listo? Seguimos. Ahora vamos a mirar algo muy práctico y es dentro de las personas que están obligadas a, a presentar declaración de renta. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a decir que existen contribuyentes, ¿cierto? Existen contribuyentes y existen no contribuyentes. Existen también declarantes y existen no declarantes. ¿Qué significa ser contribuyente? Que paga el impuesto de renta. ¿Sí? ¿Qué significa no contribuyente? Que no paga el impuesto de renta. Sí, para efectos del impuesto de renta, ¿no? Porque pues, también lo podemos aplicar para cualquier impuesto. ¿Qué significa declarantes? Que están obligados a presentar declaración de renta. ¿Y qué significa no declarantes? Que no están obligados a presentar declaración de renta. ¿Sí? Entonces, podemos decir lo siguiente. ¿Dónde está aquí las...? Podemos decir que hay contribuyentes declarantes. ¿Qué significa esto? Que hay personas que pagan impuesto y presentan declaración. También podemos decir que hay contribuyentes no declarantes. ¿Qué significa esto? Que pagan impuesto, pero que no presentan declaración. También encontramos no contribuyentes declarantes. ¿Qué significa esto? Que no pagan impuesto, pero que sí están obligados a presentar declaración. Y el último es que existen no contribuyentes no declarantes, o sea, que no pagan impuesto y no presentan declaración. ¿Sí? Entonces, frente a las personas naturales, ¿sí? Todas las personas naturales somos contribuyentes del impuesto de renta. O sea, no existen personas naturales no contribuyentes. Todas las personas naturales colombianas somos contribuyentes del impuesto de renta. Pero algunas de esas personas naturales, dependiendo de las condiciones económicas, presentan declaración y algo otras no presentan declaración. Vamos aquí, declarantes. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver quiénes son las personas naturales que están obligadas a presentar declaración y por defecto quiénes son las que no están obligadas a presentar declaración. Frente a las personas jurídicas, ¿sí? Hay unas personas jurídicas que sí son contribuyentes, la mayoría de personas jurídicas son contribuyentes, pero hay unas personas jurídicas que son no contribuyentes.
Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es quiénes son no contribuyentes. Entonces, los no contribuyentes están establecidos en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario. Ahí ustedes lo van a revisar. ¿Quiénes son las personas jurídicas no contribuyentes? ¿Sí? Y dentro de este mismo artículo, entonces, si una persona jurídica es contribuyente, ¿sí? Contribuyente, pues lógicamente está obligada a presentar declaración. ¿Sí? Obligada a presentar declaración. ¿Sí? Hay no contribuyentes, todas las personas jurídicas, la gran mayoría presentan declaración, pero hay algunas que no presentan declaración, y esas que no presentan declaración están dentro de las no contribuyentes. O sea, vamos al artículo 22 y 23, y algunas de estas no presentan declaración, o sea, algunas de estas no presentan declaración, ¿sí? O sea, no pagan impuestos y no presentan declaración. Por ejemplo, un municipio, una alcaldía, es un no, está contenido en el artículo 22, es un no contribuyente y tampoco está obligado a presentar declaración. Pero dentro de los no contribuyentes también tenemos no contribuyentes declarantes, por ejemplo, que no pagan impuestos pero que sí presentan declaración. Como por ejemplo, un hospital. Un hospital es un no contribuyente y ese no contribuyente presenta declaración, ¿sí? O sea, presenta declaración de ingresos y patrimonio, pero presenta declaración. ¿Listo? Eso es como para resumir el panorama de quienes y están obligados a presentar declaración y a pagar impuestos. Entonces ahora, vamos aclarando esto, vamos a mirar las personas naturales, que ya dijimos que todas las personas naturales son contribuyentes, pero vamos a decir de estas personas naturales contribuyentes, quienes presentan declaración y quienes no presentan declaración. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pues, son los siguientes requisitos. Si usted, como persona natural, ahora se me olvidaba explicarles un caso de una persona natural que es contribuyente y no presenta declaración. ¿Sí? No presenta declaración porque cumple con todo, entonces no presenta declaración, pero es contribuyente. ¿Por qué es contribuyente? Porque él, cuando tiene ingresos, le hacen retenciones en la fuente y esas retenciones en la fuente se convierten en impuestos. Por eso, contribuyentes pagan impuestos a través de vía de retención, pero no están obligados a presentar declaración. Ahora sí, vamos a las personas naturales que no están obligados a presentar declaración. O sea, si usted cumple con todos estos requisitos que estamos mirando aquí en la pantalla, si usted cumple con todos los requisitos, ¿sí? Significa que no está obligado a presentar declaración. O sea, que si usted incumple uno de estos, cualquiera el que sea, con uno que incumpla, entonces ya está obligado a presentar declaración. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? No ser responsable de ello. Primer requisito, no ser responsable de ello. ¿Qué significa? Bajo la ley de crecimiento económico, que también quedó en la ley de diferenciamiento, ratificada por la ley de crecimiento económico, para IVA existen responsables de IVA y no responsables de IVA. ¿Sí? Entonces, responsables de IVA era lo que conocíamos antes como régimen común, o sea, que cobran IVA. Y no responsables de IVA son los que conocíamos antes como régimen simplificado, que ahora son no responsables de IVA. O sea, si usted está como responsable de IVA, ya tiene que presentar declaración. O sea, para no presentar declaración tiene que ser un no responsable de IVA. Adicionalmente, si cumple con este primer requisito, sus ingresos deben ser menores a 1.400 VT. Y esos ingresos son ingresos brutos, ¿cierto? 1.400 VT. Que el patrimonio bruto sea menor a 4.500 VT. ¿Sí? Que su patrimonio sea menor a 4.500 VT.
que usted tenga consignaciones menores a 1.400 VT, y esto es muy importante porque a veces nosotros nos prestamos las cuentas bancarias para, para, para que nos consignen plata a nombre de otra persona, ¿sí? Entonces, en ese caso, si usted supera, así no sean ingresos, esas consignaciones, si usted supera esos 1.400 VT, pues se considera como declarante. Y tener compras, ya sea por tarjetas débito, crédito o cualquier tipo de compra, menor a 1.400 VT, ¿cierto? Si usted cumple con todos los requisitos, entonces usted, vamos a decir que usted es un no declarante del impuesto de renta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a decir que hay una persona natural, que es un asalariado, ¿sí? Y entonces, en el año 2019 tuvo ingresos laborales por valor de, digamos, 28 millones de pesos. 28 millones, ¿cierto? Vamos a decir que tiene unos ingresos financieros, ¿cierto?, de 45.000 pesos. Vamos a decir que tuvo unos ingresos por honorarios que lo buscaron por ahí para que diera unas clases extras o algo, y que esos honorarios en el año subieron, digamos que fueron 5 millones de pesos. Y estos son todos los ingresos. Eso. Vamos a decir que tiene un patrimonio bruto, o sea, los activos que tiene la persona, que tiene una casa, que esa casa o un apartamento, vamos a decir que tiene un apartamento, que ese apartamento lo compró en 115 millones de pesos. Vale 115 millones. Que ese apartamento lo comprado en el año 2019. En el 2019 le hicieron las escrituras. Y ese apartamento lo compró, dio una cuota inicial de 25 millones de pesos, y el saldo con un crédito hipotecario. ¿Cierto? Y que al corte de diciembre 31 de 2019 debía al banco, entonces vamos a decir que debía al banco 89 millones de pesos. Adicionalmente, él tiene en cuentas de ahorro, a 31 de diciembre tenía en cuentas de ahorro, tenía 1.800.000 pesos en cuentas de ahorro. Que tiene una moto, que esa moto, de acuerdo, la compró en 5 millones de pesos. Esa moto sí ya la tenía de años atrás, pero que tenía su costo de 5 millones de pesos, y ese es el valor que va a declarar. Pues sí es declarante. Y también tiene unos muebles y enseres, que la cama, que el televisor, que el computador, por 5 millones de pesos.
Eso es patrimonio. Otra información que le reporta la DIAN o que él reporta para determinar si es declarante o no. Que tiene compras con tarjeta de crédito en el año por valor de 8 millones de pesos. Y que tiene, el banco le reportó consignaciones en el año, digamos, por valor de 33 millones de pesos. Perdón, 33 millones de pesos. Lógicamente, como se trata de un asalariado, entonces es no responsable de ello. ¿Por qué? Porque pues, la actividad de los salarios no está grabada con el impuesto de IVA. Entonces, por la actividad que desarrolla, es un no responsable de ello. Entonces, vamos a analizar si esta persona es, eh, debe presentar declaración o no de acuerdo ¿qué? A estos requisitos. Si cumple con todos los requisitos, entonces lógicamente no, ¿qué? No tendrá que presentar declaración. Pero si esta persona, cumple uno de estos requisitos, entonces, pues lógicamente, entonces, con uno que incumpla, ya se convierte en declarante del impuesto de renta. Entonces, vamos a ver. Primer requisito. Primer requisito. Vamos a buscar el chulito. Vamos a ver por aquí dónde está el chulito que no lo encuentro. No, no está chulito. Primer requisito, no ser responsable de IVA. Aquí, de acuerdo a la actividad, no es un no responsable de IVA, significa que este requisito lo cumple. Ok. Primer requisito cumplido. Segundo requisito, tener ingresos menores a 1.400 VTs. Entonces, recordemos cuánto era el VT del año el 2019, ¿cierto? Entonces, el VT del año 2019 estaba, entonces la VT, vamos a ponerlo por aquí, la VT, unidad de valor tributario del año 2019, si no me falla la memoria, estaba en 34.270 pesos. 34.270 pesos. O sea, que para este caso tiene que tener ingresos menores a, entonces vamos a coger 34.270 por 1.400. O sea, ingresos menores a 47 millones, ¿cierto? 47.978.000. Debe que cumplir. Entonces vamos a sumar a ver cuánto eran los ingresos que tuvo. Entonces vamos a sumarlo. Pues vamos aquí tiene los ingresos. ¿Sí? Pues vamos a decir, vamos aquí a organizarlos. Entonces aquí total de ingresos.
Entonces, total de ingresos. Entonces, vamos a sumar 28 millones más 45.000 más 5 millones. Eso nos da 33.045.000 pesos. O sea, que está por debajo de los 47 millones de pesos, o sea que este también cumple con este requisito. Entonces recuerden, si están todos los requisitos cumplidos, es un no declarante. Dice patrimonio bruto, o sea, los activos menores tienen que ser menor a 4.500 VT. Entonces vamos a ver cuánto es 4.500 VTs por 34.270 por 4.500 VTs, o sea, eso tiene que tener un patrimonio bruto menor a 154.215.000. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar acá el patrimonio. Entonces, este apartamento, esta cuenta de ahorro que es un activo, esta moto y este, entonces el total patrimonio bruto, Ay, cuánto extraño las clases presenciales cuando yo sacaba y decía, calcula el patrimonio bruto. Y no, ya no se puede hacer eso. Entonces, vamos a calcular el patrimonio bruto. Entonces, 115.000 más 115 millones, perdón, más 1.800.000, más 1.800.000, más 5 millones de pesos que vale la moto, más los 5 millones de pesos de los muebles y enseres. Eso nos da que el señor tiene un patrimonio bruto de 126.800.000 pesos. Está por debajo de los 154 millones, o sea que este también cumple con este requisito. Consignaciones, ¿cierto? De menores a 1.400 VT, entonces ya sabemos, mire, estas consignaciones, perdón, estas consignaciones, el valor que debe ser menor es a este valor. Entonces, tiene que ser consignaciones menor a 47.978.000 y el banco reportó consignaciones por 33 millones, o sea que este requisito también lo cumple. Y las compras tienen que ser también menores a los 47 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar la información. Entonces, aquí dice que tuvo unas compras de 8 millones por tarjetas de crédito y adicionalmente compró en el año 2019 115 millones. O sea que las compras totales fueron 115 más estos 8 fueron 123 millones de pesos y no tenía sino que comprar menos de hasta 47. O sea, en este caso no cumple el requisito. Entonces, como no cumple uno de los requisitos, entonces esta persona se convierte automáticamente en declarante del impuesto. Declarante. Y lógicamente, como presenta declaración, en los meses entre agosto y octubre tendrá que presentar la declaración. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? Si no hay ninguna pregunta, pues entonces continuamos con la clase. Si tienen alguna pregunta, por favor, por chat, me hacen la pregunta y si no, pues continuamos. Y así, pues lógicamente, todos los casos deberán ser analizados de manera independiente y eso es algo muy importante. Seguimos. Determinación del impuesto y sanciones. Entonces, acuérdense, determinar significa establecer obligaciones. Y cuando un contribuyente no cumple con esas obligaciones, pues lógicamente
tendrá que ser sancionada. Para poder determinar si algún contribuyente no está cumpliendo con alguna de sus obligaciones, pues lógicamente la administración tributaria lo reviste de amplias facultades de fiscalización, ¿sí? Amplias facultades de fiscalización. ¿Como cuáles? Verificar la exactitud de las declaraciones, ¿sí? Pueden llegar a analizar de manera individual cada declaración para saber si esas declaraciones tributarias son correctas y se está declarando y pagando el impuesto correcto y justo. También podrá adelantar investigaciones, ¿sí? Y para esas investigaciones podrá requerir al contribuyente o a terceros, no solamente al que se le está revisando la declaración, al que se le está revisando la declaración, la administración tributaria le puede solicitar cualquier tipo de información, o también a cualquier tercero que haya tenido transacciones con el contribuyente que estamos, ya puede requerir a cualquiera. También, dentro de esas facultades de fiscalización, le podrá exigir al contribuyente la exhibición de los libros de contabilidad y los documentos que soportan la contabilidad. Y adicionalmente, la norma dice cualquier diligencia que sea necesaria. O sea, la administración tributaria tiene todas las facultades para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Y el último tema del día de hoy son los diferentes procesos, ¿sí?, que se puede ver inmerso un contribuyente. Aquí vamos a mirar los diferentes tipos de actos, ¿cierto? Los diferentes tipos de actos en los cuales pues se puede ver inmerso un contribuyente. Primer caso, liquidación oficial de aforo. Liquidación oficial de aforo. Este caso corresponde a los contribuyentes en los cuales no están cumpliendo con el deber formal de presentar una declaración, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el debido proceso que se debe adelantar para que el contribuyente cumpla con la obligación de presentar una declaración? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que hay una persona omisa, o sea, una persona que estando obligada a presentar una declaración no lo ha hecho, ¿cierto? Y entonces la administración tributaria tiene 5 años para poder determinar que la persona está omisa y se resuelve este caso, ¿cómo? Aplicándole una sanción por no declarar o presentando una liquidación oficial de aforo. Entonces, hay liquidación privada, que es las declaraciones que presenta el contribuyente, y liquidación oficial es cuando el contribuyente hace caso omiso y no presenta su declaración o no la corrige, y la administración tributaria presenta la liquidación por el contribuyente. Como la persona no quiso presentarla, entonces la administración tributaria lo presenta por él. Y eso tiene efecto jurídico. ¿Qué significa? De que si ahí hay un valor a pagar, ese valor a pagar tiene que ser pagado por el contribuyente. Y para eso, en este caso, para la presentación de las liquidaciones por parte del contribuyente o a través de la administración tributaria, si una liquidación oficial, la administración tributaria las puede exigir los últimos 5 años. Entonces, estamos en el 2020. Entonces, en el 2020 puede exigirle a un contribuyente declaraciones de renta del 2019, del 2018, del 2017, del 2016 y del 2015. 5 años hacia atrás. En este momento puede estar requiriendo la administración tributaria declaraciones del 2015, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Cuando la administración tributaria detecta que esta persona no ha cumplido con el deber formal de presentar la declaración, entonces el primer paso es notificar el emplazamiento para declarar.
¿sí? Notificar el emplazamiento para declarar. Este acto es un acto preparatorio, ¿sí? Preparatorio. Entonces, él está queriendo decir, el, el, la administración tributaria, señor contribuyente, usted no ha presentado la declaración, está obligado, ¿cierto? Le da un mes de plazo para que presente la declaración o presente sus descargos, ¿sí? Y también le tiene que decir que si usted no presenta la declaración, lo va a sancionar de tal u otra manera, ¿sí? ¿Quién debe, acuérdense, es acto preparatorio, es un acto obligatorio en el proceso? ¿Quién debe firmar este emplazamiento para declarar? El jefe de fiscalización, ¿cierto? Adicionalmente, se le otorga un mes de plazo para que presente la declaración o presente sus descargos diciendo o justificando el por qué no debe presentar la declaración. Entonces, el contribuyente tiene dos opciones, o tiene una opción, o presenta su declaración de manera voluntaria y aplica la sanción por extemporaneidad, artículo 642, o si no presenta su declaración, sustenta el por qué no está obligado a declarar, ¿sí? Y pues lógicamente, pues si no la presenta y sustenta, pues ya la administración tributaria tiene que entrar a analizar los argumentos por los cuales la persona no presentó la declaración y de acuerdo a las pruebas que el contribuyente presente, pues decide si se las vale, ¿cierto? Si el contribuyente sustentó jurídicamente que no está obligado, pues entonces archiva el proceso. Pero si no argumentó, entonces la administración tributaria puede emitir una resolución sanción, o sea, sancionándolo por no declarar o presentar una liquidación de aforo. Y ya la liquidación, el proceso de liquidación no oficial de aforo obedece cuando la administración tributaria detecta un omiso en una responsabilidad, ¿cierto? O sea, no cumplió con la responsabilidad de presentar declaración y la administración tributaria puede requerirlo durante los 5 últimos años, ¿cierto? Para eso tiene que emitir un emplazamiento para declarar. Ese emplazamiento para declarar es un acto de trámite, perdón, un preparatorio, perdón, un acto preparatorio, el cual es obligatorio en el procedimiento y en el cual le da un mes de plazo al contribuyente para que presente la declaración o presente sus descargos justificando el por qué no ha presentado la declaración o justificando el por qué no está obligado a presentar la declaración. Entonces, el contribuyente tiene dos pasos. O presenta la declaración y calcula la sanción por extemporaneidad del artículo 642, o presenta los descargos argumentando el por qué no está obligado a presentar declaración. La declaración, la sustentación, la respuesta, que si él presenta la declaración, pues lógicamente se archiva el caso de la liquidación oficial de aforo, porque ya se consiguió, lo que pretendía era la presentación de la declaración. Pero si él no presenta la declaración y argumenta, analizando las pruebas que considere pertinentes, entonces se va para esa respuesta será analizada en la unidad de liquidación. La unidad de liquidación, si no lo convencen los argumentos que presenta el contribuyente, porque no presenta, no sustenta jurídicamente, entonces puede hacer dos cosas. Emitir una resolución sanción, ¿cierto? Poniéndole una sanción pecuniaria, ¿cierto? O lo otro que puede hacer es emitir aquí una liquidación oficial. Liquida el impuesto y liquida la sanción por extemporaneidad. Y esta liquidación oficial de aforo tiene efectos jurídicos. Lo que diga aquí, en esta sanción, deberá pagarlo el contribuyente. Ahora, muy importante, para dentro de 8 días. El proceso que sigue después de esta liquidación oficial es lo que nos va a explicar el siguiente grupo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contribuyente cuando nos emiten una liquidación oficial?
Entonces, ¿cuál es el proceso que sigue, que continúa? Yo lo voy a dejar hasta aquí. En el clase siguiente nos van a explicar cuál es el deber ser, qué es lo que tiene que hacer el contribuyente para mirar a ver cómo sigue discutiendo eso. Y este es el primer proceso, que es liquidación oficial de aforo. Segundo proceso, liquidación oficial de revisión. Esta liquidación oficial de revisión consiste en que el contribuyente ya presentó una declaración inicial, ¿sí? Una declaración privada, pero la administración tributaria observa o se da cuenta que esa declaración tiene errores, ¿sí? Entonces puede hacer el siguiente proceso: emplazarlo para corregir. Si lo emplaza para corregir, esto es un acto de trámite porque no es obligatorio. El acto obligatorio y preparatorio es este. Pero este lo puede hacer para advertirle al contribuyente que tiene errores, que la administración tributaria ya se dio cuenta de ellos y le está dando la oportunidad de que corrija. Este emplazamiento para corregir debe emitirlo fiscalización y debe ser firmado por el jefe de fiscalización, y le otorga un mes de plazo al contribuyente para que corrija o para que argumente el por qué no corrige, ¿cierto? Si luego del mes de plazo el contribuyente no corrige, ¿cierto? O presenta o no responde, porque este emplazamiento para corregir no es obligatorio responder. Entonces, el siguiente paso es emitir el requerimiento especial por parte de la administración tributaria. Este requerimiento especial es el acto preparatorio, es el acto obligatorio, ¿cierto? En el contenido de este requerimiento especial le está diciendo al contribuyente que le pretende modificar su declaración, ¿cierto? Y le argumenta los motivos por los cuales le pretende modificar su declaración, ¿cierto? Y le va a decir que lo va a sancionar por modificarle su declaración, ¿sí? Entonces, este requerimiento especial debe ser emitido y firmado por el jefe de fiscalización. El plazo que tiene la Administración Tributaria para proferir este requerimiento especial es de 3 años a partir de la fecha de vencimiento de que tenía el contribuyente para presentar la declaración, ¿cierto? Y una vez notificado el requerimiento especial, el contribuyente tiene 3 meses para dos cosas: o responder el requerimiento especial adjuntando las pruebas, o simplemente aceptando lo que propone la administración tributaria y corregir la declaración inicial, lógicamente presentando, pagando la sanción, calculando y pagando la sanción por corrección, ¿cierto? Entonces aquí hay algo muy importante, y es que este es el momento cumbre, el momento más importante para que el contribuyente se defienda. En ese momento, con la respuesta al requerimiento especial, es el momento en el cual el contribuyente tiene que defenderse con todo y anexar las pruebas, ¿cierto? Porque es el momento esencial y fundamental en el cual el contribuyente tiene que defenderse, ¿cierto? A veces la gente le llegan los requerimientos de la DIAN y deja pasar, y de, ay, no le para bola, ya cuando está la liquidación oficial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Si a usted le están haciendo un proceso, si usted no se defiende prácticamente, usted se está declarando culpable. ¿Por qué? Porque no se defendió. Y si usted no se defendió, está aceptando todo lo que le están proponiendo, ¿cierto? Pero si usted se defiende, este es el momento en el cual, el momento esencial en el cual usted debe presentar las pruebas para desvirtuar lo que está proponiendo la administración tributaria. Cuando el contribuyente presenta la respuesta, esto ya pasa a liquidación, la unidad de liquidación.
La unidad de liquidación puede hacer dos cosas: valorar la respuesta, ¿cierto? Y si no acepta parte o totalmente los argumentos que está haciendo el contribuyente, entonces puede o emitir de una vez la liquidación oficial de revisión o emitir una ampliación al requerimiento especial. ¿En qué consiste esta ampliación al requerimiento especial? Simplemente, como es otra unidad, hasta el punto anterior era unidad de fiscalización. Todo el archivo pasó a la unidad de liquidación. Ellos analizan los argumentos que está dando fiscalización y los argumentos que está dando el contribuyente. Analiza las dos partes. Y de pronto encuentra que fiscalización se quedó corto y que hay muchas más cosas que dejó de emitir, ¿cierto? Entonces hace una ampliación al requerimiento especial, ¿cierto? El cual para esa respuesta, pues lógicamente tiene otros 3 meses de contribuyente para darle respuesta a la ampliación al requerimiento especial, ¿cierto? 3 meses y tendrá 3 meses desde que él respondió el contribuyente al requerimiento especial, tiene 3 meses para proferir la ampliación y cuando la administración tributaria profiera la ampliación, el contribuyente tiene 3 meses para responder. Pero si no hay ampliación, entonces la administración tributaria tiene 6 meses a partir de la respuesta al requerimiento especial dada por el contribuyente o a la respuesta a la ampliación para sacar la liquidación oficial. Y en esa liquidación oficial, pues simplemente es cambiarle la declaración, ¿cierto? Cambiar la declaración del contribuyente y sancionarlo por inexactitud. Y lógicamente, el contribuyente pues deberá pagar o defenderse, que es lo que sigue. Entonces, eso es lo que el grupo de exposición dentro de 8 días va a exponer. El otro proceso es el proceso de la sanción independiente. Cuando ustedes llegan al establecimiento de comercio y van a verificar, a veces está facturando, ¿sí? Entonces, lógicamente, si se da cuenta que usted no está cumpliendo con la facturación, entonces formula un pliego de cargos, ¿sí? Que debe ser firmado por el jefe de fiscalización. Y lógicamente el pliego de cargos está diciendo cuál fue la falta cometida y cómo lo va a sancionar. Y lógicamente, ¿para qué? Para que se le dé la oportunidad al contribuyente de defenderse. Los plazos que se dan es dependiendo del tipo de sanción que se le vaya a emitir, ¿cierto? Y luego de que el contribuyente responde el pliego de cargos, entonces pasa también a liquidación. La unidad de liquidación analiza los argumentos de fiscalización y los argumentos del contribuyente y decide si emite la resolución sanción, que es el acto principal oficial, ¿cierto? Que es ya efectivamente sancionando. Y hay otro proceso que ya prácticamente se da para las administraciones que están haciendo la presentación de declaraciones de manera manual, y es la liquidación oficial de corrección aritmética. Porque para impuestos nacionales administrados por la DIAN ya no hay corrección aritmética, porque todo lo calcula, inclusive el impuesto lo calcula, es el sistema, ¿cierto? ¿En qué consiste la corrección aritmética? Es cuando usted en su declaración comete un error de cálculo aritmético. Usted dijo que 5 por 10 eran 40 y no eran 5 por 10, no eran 40, sino 50, ¿sí? O que calculó mal el impuesto. Esos son errores aritméticos. Lógicamente, para impuestos nacionales ya no se da, pero sí se puede dar para impuestos municipales, que se hacen las declaraciones manuales. Lógicamente, es prácticamente ya no hay un proceso. ¿Quién se va a poner a discutir que 2 más 2 son 4? Entonces eso no tiene ninguna discusión. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se emplaza para corregir
Si la persona no quiere corregir, que es absurdo que no corrija, pues entonces ahí sí se emite la liquidación oficial de corrección al embolso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la clase de hoy.